Sí, la Blancanieves, ¿no? Sí, y el cuento de Blancanieves habla como de un renacer, de un volver a nacer, ¿cachai? Porque al final Blancanieves envenenada, ¿cachai? Muere y vuelve a nacer, ¿cachai? Tal cual. De alguna forma. Y este punto igual marca como un antes y un después, por lo menos para mí, y para varias personas que he conocido. De aquí hacia arriba empieza como el lugar menos intervenido de la Tierra, ¿cachai? Como muy poca gente en realidad. Exacto. Si hacia arriba, ¿cachai? Donde nosotros vamos a subir ahora, muy pocos suben. No, nadie, ¿cachai? Solamente nosotros vamos a andar ahí. Nadie más que nosotros. Estupendo. Bueno, Blanca, Nieves, Walker, Linares, Claro. ¿cierto? En homenaje Ni Walker Linares. en Claro, homenaje a ver. Blanca. A ver, uno que nos cuente la historia de Blanca. del origen del cuento o de la señora Ah, Nieves Me Walker. salieron las palabras, weón. Ahora después que te dejamos calladita ahí, le dio vergüenza, ¿eh? Estaba con transmisión en vivo ahí, teníamos 200 personas mirando. Me bloqueé con el tema de uno era la historia ¿El cuento? la historia empírica de Blancanieves y el otro era la historia ancestral, la historia mágica. Eso, que ustedes dos conocen las dos historias diferentes. Claro. Ah, claro. A eso me refiero, y eso es lo que me gustaría que contaran ambos, porque ustedes conocen la misma historia, pero con visiones Diferente diferentes. punto de vista, claro. Claro, eso es lo que trataba de decir. Gracias. Ya, Se me lleva. comienza ahora. Bueno, como bien señalaba, vamos a hablar de la Sierra de Román, po. Lo que tenemos acá a nuestra espalda. Lugar importantísimo dentro del mundo colonial, ¿cierto? De aquí vienen todas las aguas que tenía Santiago en la época de la llegada hispana al Valle del Mapocho, Intermaipo lo llamo yo, porque no se puede considerar solamente Valle Mapocho, sin considerar el Maipo, y el Maipo que trae el agua, Claro. ¿cierto? Pero también entiendo que desde el aspecto de la cosmovisión indígena, ¿cierto? Es sagradísimo por lo que hablamos recién, por el tema de que de aquí nacen las aguas de Santiago, ¿cierto? Que en base a este libro que relata la cantidad de milímetros cúbicos por minuto, ¿cachai? O sea, metros cúbicos por minuto que tiene Santiago. A ver, si la Sierra de Ramón, este lugar lo más probable es que no hubiese sido todo lo importante que es desde el mundo indígena, desde el mundo hispano, hasta lo que consideramos hoy en día. Es ahí que el cuidado de las aguas que nosotros tenemos que tener y la conciencia fundamentalmente que tenemos que tener sobre el nacimiento del agua que nosotros consumimos en el valle, nace en esta zona. Por ende, la sacralización que hizo el mundo indígena, y aquí tú me puedes, Hernán, colaborar con aquello, tiene que ver con entender la cosmovisión y el pensamiento indígena, que no es un pensamiento occidental eurocentrista, que es lo que nosotros tenemos hoy en día, sino que es un pensamiento, algunos lo llaman mágico, pero en realidad Es como visión. es cosmovisión, ¿cierto? Tiene que ver con quizá esa es la forma de entender la situación y no la forma que nosotros tenemos hoy en día de concebirla, ¿cierto? Por ende, el entender la sacralización de cada cumbre de la Sierra de Ramón viene a darle la importancia que tiene el agua, el sol, la tierra y todo esto unido como un todo coherente, que al final eso es lo que uno tiene que entender, que no son eventos aislados, sino que es toda una mancomunión de cosas. Partiendo de la premisa de que nosotros no somos el centro del universo. Tal cual. Hay que sacarse primero esa visión. Así que Nosotros no somos. dentro de todos los elementos de la Tierra que dan de este lugar del universo, que dan vida, ¿sí? que es un milagro en el fondo, cómo se conjugan estos 4 elementos que dan vida, ¿sí? Los 4 elementos que dan vida en esta parte del universo, ¿sí? Son sagrados, pero dentro de esos 4 elementos hay uno que es como más esquivo, porque la Tierra siempre está ahí, está casi prácticamente inmóvil, el viento siempre está también, que el que disemina puede diseminar la semilla, puede diseminar, hace contacto de un polen con otro para que se produzcan los frutos de los árboles, se reproduzcan, y el sol que sale cíclicamente, sagradamente todos los días. Son 3 elementos que son prácticamente, siempre los tenemos, pero el agua es uno de los elementos que es más esquivo, o puede haber sido más esquivo porque como tiene ciclo,
de sequías, ¿cachai? Permanentes. Entonces, las culturas originarias le daban una importancia especial al tema del agua, y por eso es que pedían, ¿cachai? Al Apu, que se en el caso de los incas, a Illapa, al Inti, para que se configuraran y entregaran este líquido que es de los elementos del más esquivo, para El fertilizante. para que se genere la vida, digamos, Exacto. en la tierra, ¿cachai? El agua que fertiliza, y es el elemento más difícil de conseguir en el fondo para producir la vida en el valle o en la tierra misma. El agua es la vida misma. Claro. O sea, Claro. Y como es medio esquivo, de repente todo este tema de los ciclos, que se sequía o no, ¿cachai? Que los incas hacían este ejercicio de utilizar un niño como intermediario. tal cual. No como sacrificio, sino que ni como ofrenda, sino que como intermediario. Aparte que era todo un halago, por así llamarlo, para la familia, que Era eligió al un niño. honor, ¿cachai? Exacto. Entonces, porque no era noble, no era cualquier persona, cualquier niño que iban preparados desde que nacían. Tal cual. O sea, era un honor ser parte de ese intermediario entre los dioses y el hombre. Claro. Y esta intermediación, el acto mismo, que consistía, ¿qué se le hacía al niño? Bueno, el niño del Cerro del Plomo, lo que arrojó primero el estudio que se hizo, tiene que ver con el hecho de que, uno, fue traído desde Bolivia. El niño ya venía enfermo de triquinosis. O sea, hubo contacto con el camino, o sea, de la alimentación. con el cerdo español que introdujeron. Pero lo que señala esto es que hubo un apuro por traer puntualmente, hablando específicamente del niño del Cerro del Plomo, traerlo directamente desde Bolivia hasta este valle, hasta el valle del Mapocho Maipo, debido a una necesidad. El petitorio que se hizo con el niño del Cerro del Plomo es como el ultimátum que tenía esta cultura tahuantinsuyo aquí en el valle para poder sacar a estos barbones, ¿cierto? Que era, tenemos que hacer algo. ¿Cuál es el último recurso que tenemos? Pedir la protección de todos los dioses para que... Exactamente, a través de este niño. ¿Qué es lo que se hace? Se sube esta ofrenda con una comitiva en la cual va la familia. Al niño se le dan principalmente chicha para que caiga en un estado de embriaguez, Claro. ¿cierto? Y se quede dormido. Es ahí cuando se le arropa, se le deposita con sus juguetes y con ofrenditas, que fue lo que se encontró, principalmente de bronce, plata u otro tipo de metal. Y a través de ahí se hace toda una ceremonia en la cual el niño tiene que cumplir este rol de puente entre los dioses y el hombre. Esos son los tipos de... Nosotros los llamamos sacrificios, pero no son sacrificios. No es claro, ni ofrenda tampoco. Claro, Es que eso también va a tener relación directamente de cómo uno lo mire, ¿no? Claro. Respetando el acto. claro. Para mí, claro, yo lo veo como un sacrificio, pero no soy el importante en esto. Yo veo la distancia. Si el niño fue traído de Bolivia, ¿cierto? Y enfermo, y estamos hablando de miles de kilómetros, no estamos hablando de un viaje de un día, 2 días, ¿cierto? Y en esos tiempos no había Meses, carro, semanas. claro, se caminaba, era a pie. Y luego subir al plomo. ¿El plomo tiene cuánto? 5.424. Imagínate. El alto de la... ¿Y en qué época subieron el plomo? Porque Lo hay que se época... especula es que tuvo la que haber sido lo temperatura- más probable en invierno, para que coincidiera con el solsticio de invierno, Con el solsticio de que da invierno, precisamente por el Cerro del Plomo. claro. Y tiene que ver también con la época, que lo más probable coincidió con la llegada hispana del Valle del Mapocho. Imagínate toda la logística, y ojo, para traer un niño enfermo con triquinosis desde Bolivia, ¿qué? ¿Tenían un repuesto? ¿Si se les moría en el camino? ¿Cómo sabían que no se le iba a morir el niño? Tampoco sabían que tenía triquinosis. O sea, se Sí, descubrió claro. por la autopsia que hicieron. O sea, después. Claro, Y si el niño se les hubiese muerto en el camino, Claro, es lo que sabemos, o sea, yo creo que es lo que especulamos, ¿cachai? Mm. Que quizá para ellos tenía un veneno, ¿cachai? Claro, No de la triquinosis como tal, sino ignoraban lo que... no la conocíamos. No la sabían, triquinosis, claro. no sabían que tenía una enfermedad tampoco. no era o sea, tema, claro, No se dieron ni cuenta, ¿no? Bueno, a lo mejor tampoco le era estaba en tan- estado incipiente tan, quizás. Claro, tan sintomático porque si no tampoco hubiera podido llegar. Pues, ¿eh? Claro, a eso es lo que me refiero. O sea, porque yo- tenía la triquinosis, pero no está manifestando síntomas tan graves, seguramente. Claro, y como el Porque si niño no, pasó en habría este estado de invernación, por así llamarlo, ¿cierto? Claro. En el cual no estaba ni vivo ni muerto, según el concepto occidental, pero el mundo indígena está claramente cumpliendo un rol. está en su rol, ¿cierto? claro. Sí. Claro. La muerte no existe para la cultura claro. originaria. La muerte no existe. Pues para la ahí naturaleza. no existe el cielo, la tierra y el infierno, son 3 mundos distintos que convergen entre sí mismos y que
Son como leyes físicas para ellos. Exactamente. Siempre explican el tema de la física de esa forma. El Ucupacha, el Aracpacha y el Ancapacha. Ya, considerando que básicamente todas estas cumbres han sido alguna vez conquistadas y han sido estudiadas. Y me imagino que a alguien se le ocurrió. Si encontraron el niño del Cerro del Plomo, también alguien tiene que haber pensado, tienen que haber más. Hay más. Sí, bueno. Eso. ¿Dónde están? En el Yuyayaco están los tres, por ejemplo. Sí. Siempre, aquí, ¿Dónde es eso? Yuyayaco está en el norte, en la Exactamente. segunda región, creo, ¿no? En los mismos Andes, pero por el lado argentino, ¿Ya? también hay muchos niños tipo Cerro del Plomo, Ya. ¿cierto? Que también cumplen la misma función. En el Mahuida que está en la Reina, ¿Ah? se encontraron también Cementerio Inca. cementerio indígena incaico, con lo cual se supone una especulación, una hipótesis que se está planteando, que se planteó en los años 50, 60, cuando surge todo este tema del niño del plomo, que era el lugar donde iba a ser enterrado Quilicanta, el representante de Tahuantinsuyo aquí en Santiago, que Ya. fue el que recibió a Diego Almagro y después a Pedro Valdivia. O sea, estaba todo previamente preformado ya y estudiado el sector. El Tahuantinsuyo nos envió aquí a cualquier fulano a investigar el Valle del Mapocho. O sea, No, de todas tuvieron maneras. que enviar a los ingenieros de la época Claro. para haber dicho, ¿sabes qué? Bueno, tenemos que tener canales, tenemos que tener agua, tenemos los cerros Isla que nos coinciden como con los cerros sagrados. Una comitiva- Existen 2.500 kilómetros de distancia entre el Cusco y Santiago y el Cusco y Quito. Mm. ¿cachai? una comitiva multidisciplinaria. No solamente- Claro. O sea, Ah. está todo. Astrólogos, de todo. Claro, y yo estaba pensando, justamente hablando de este tema de astrología, estaba pensando que lo que tú nombraste hacia Argentina, estos niños, las cumbres que van hacia Argentina tienen que ver con el mismo solsticio, pero ya se ve desde el amanecer. Claro, Aquí quizás con el nosotros- reflejo que da el sol, la primera luz del sol La en la primera, cordillera. claro, la primera luz que sale en el mar, po. Al Claro. revés de acá, claro. Claro, la primera en el mar y para nosotros la última que se esconde, Claro, o la primera que aparece en la cordillera. tal cual. Sí. Así que claro, ahí uno empieza a entender lo complejo y lo demasiado hermoso complejo. que es el tema del mundo indígena. Y que nosotros tenemos un desapego completo de aquello. ¿Cachai? O sea, para lo que a nosotros nos resulta mágico, o prácticamente como una novela de ficción, Mm. ¿cierto? Era con lo cual la gente se nacía, criaba y enseñaba y se traspasaba eso, ¿cierto? Claro. Como el grito mapuche y checa y chepo, ¿cierto? En la Argentina también habían picuche, cosas. Habían mapuche, Sí. o sea, Igual- nosotros- igual Mapu, Porque igual uno Mapu- se fija más en Chile, pero en Pero no, Argentina no, tengo idea, el sabía- Gualmapu Mapuche, es lo sí. mismo, el Gualmapu Ah, Atlántico-Pacífico, y era transversal. Nosotros tenemos la concepción No, de no dividir había los países, líneas. A eso te voy. ¿cachai? La Pero el cordillera, Gualmapu era transversal, no existía línea. ¿cachai? Pero eso La no hay. cordillera era un paso, ¿cachai? De hecho, hace unos días atrás estuve leyendo justamente un libro donde salía relación con la persecución de los mapuches en Argentina, que se traspasaron muchos para acá y que terminaron uniéndose a los mapuches de allá. Que fue lo que causaron la última revuelta Claro, ¿Cierto? las últimas defensas, digamos, que y los tuvo últimos en ataques. 1881. Exacto, para esos ¿Cierto? años. Para ¿El 1881. Calfucura de qué fecha? De esa época, Y muchos venían de Argentina. po. Calfucura. Era de allá. Calfucura. y el de acá está Quilmay, Quilpay, que era el último, se reconoce como el último lonco, Iñaki Lonco, ¿cierto? Que era el último que nació al oeste de los Andes Mm. y que después fue la mano derecha de Calfucura, ¿cierto? Pero al final te das cuenta que lo que nosotros entendemos por geopolítica, ¿cierto? O por como administración de territorio, no tiene nada que ver con la concepción de territorio que tiene el mundo indígena. No, para nada. Originario, claro, otra No cosa. tiene nada que ver. Claro. ¿cachai? Y sobre todo los mapuches, porque los mapuches no eran estacionarios. Muchos eran estacionarios. Que Sí. recordar, por ejemplo, el pehuenche. Los pehuenches eran nómades. Claro, no eran que ellos vivieran No en ese eran lugar todo el sedentarios. año, se Ah. movían Ah. dependiendo de la época. Los de la costa también, que eran esos eran los picunchos, ¿no? Los Kenche. Los quenches. Las quenches. Los Kenche. Ya, y los del centro, digamos, del sector Biobío, Es que el tema de las denominaciones, ¿cachai? Ahí están los arribistas, los arribistas, claro. los vaginos, ¿cierto? Abajinos, Avaginos, perdón, abajinos. ¿cierto? O sea, Ya. habían un montón Sí. de... Y por favor explica ese detallito porque te están viendo en un video y alguien no va a cachar que el arribista va a pensar que era el mapuche que tenía más atavio, güey, y el que mandaba el No, resto. era claro, que Era vivía ese. más para la cordillera, básicamente. Que tenía más Eran cullín. los aseguro que usaban No, collares. Más cullín, claro.
Explícalo de nuevo porque Claro. para que se entienda bien. Claro, porque el tema estaban, yo me baso básicamente en la última enfrentamiento que tuvieron los chilenos en la época de Pedro Lago, general Pedro Lago, el que desmontaron en Al que le cortaron la cabeza ahora hace Sí, poco, sí, sí. Sotomayor, no es Sotomayor. Saavedra, ¿no? el coronel Cornelio Saavedra, Cornelio Saavedra. ¿cierto? El cual estos compadres se unieron, pues, de hecho los primeros que cuenta la historia que se aliaron al bando chileno fueron los pehuenches, en vista de que cacharon que no tenían cómo, o sea, y junto con los arribistas, pero los abajinos, los lafkenches presentaron una fuerza de contraposición y se unieron junto con los que venían saliendo, escapando de Argentina, para poder contrarrestar al ejército chileno que ocupó la misma política argentina, que era básicamente exterminarlo. El genocidio. ¿no? El genocidio brutal. De hecho, Sí, espantoso. lo pueden ver después en Facebook, hay un relato que dice: y usted, coronel, ¿cómo quiere que no me enoje ni que me levanten armas cuando ustedes han violado, asesinado a mis niños y han empalado a mis mujeres? O sea, uno habla de la brutalidad que ha tenido sistemáticamente Campaña de terror, sí. ¿Cierto? Campaña del terror siempre. y que tiene que ver con toda esta traición que en el inicio se hace con Diego Portales, que es básicamente obviar el acuerdo que tenía en 1823 Freire y O'Higgins con los mapuches, para después saltárselo de la primera constitución, ¿cachai? Y quitarle las tierras, dejarlos fuera de la ley, Pero fue la constitución moralista, ¿no? la del 33. Oye, aquí hay un sendero. Este es el sendero de Chile. Paralelo a esta, arriba, sigue. Se conoce como sendero Diego Portales. Sendero Diego Portales. Lo que está, que nace de la calle, de lo calle para allá. No, No, aquí a la vueltecita lo vamos a ver. Un Ese, par de metros el más que atrás. vimos. Ah, el mismo, sí. Y pensar que la reina Isabel, que básicamente es la que puso las lucas para venir para acá, para América, dijo y expresamente en carta de que a los indios, en ese tiempo eran conocidos como indios, Claro. se les debía tratar bien, bien. No, lo único que ella pedía es que no se esclavizara, que no se maltratara, que no se abusara, y está en escritos. Y sin Y el primero que embargo- tomó la posta en vista de los abusos que estaban cometiendo fue Bartolomé Las Casas. El primer cura. Ah, claro, él. Pues, el sí. primer cura. Y él fue uno de los primeros en los que reflejó en sus dibujos lo Exactamente. que estaba pasando. ¿Te acordás de los dibujos que subí? Yo tengo unos dibujos No, que son terribles. brutales, Sí. en el cual los españoles pescaban a los guaguas ¿Eh? y las partían a la mitad con un cuchillo y se las daban a los perros. Claro, O para sea, alimentar los perros. es de una La brutalidad, hoja, la lengua, todo. de una brutalidad, de verdad, el ser humano alcanza niveles de brutalidad tremendo. Por eso el grito Ichicaeche dentro del mundo reche, que vendría siendo, ¿cierto?, como los mapuches que nosotros conocemos, o gente original reche, ¿cierto? Tiene que ver con el hecho de que voy a ir a la guerra, lo más probable es que mate a alguien, pero no voy a permitir que el animal, la bestia, se apodere de mí. Voy a seguir siendo un hombre racional. Y eso es lo importante de lo el que hombre permanece. Claro. El hombre permanece. No perder la humanidad ante el enfrentamiento. Eso significa no perder la humanidad. Inchecaeche. el hombre prevalece, Sí, tal sí, cual. sí. No tiene que ir con prevalecer por sobre el otro, tiene que, como tú enseñarás, el espíritu. ¿Cómo logra permanecer El espíritu cuerdo? que buscaba formar la cultura Como mapuche. la cultura matarlo, guerra. pero no El espíritu, No desmembrarlo, el tipo pues. de hombre que la cultura originaria mapuche formaba en el fondo. Ese es el hombre que... de ahí te das cuenta de los valores. Pero ¿cómo logras mantener un valor como ese cuando tú te ves envuelto en una batalla donde alguien te hirió, por ejemplo, y esa herida te produjo una rabia y te vas contra la rabia contra Por quien eso. eventualmente te la hizo y lo tienes a mano? Por eso el tema de la cultura. Es una locura, o Es sea, una cultura espiritual. matar, la cultura y matar. original de la tierra de acá es netamente espiritual. Por eso nosotros de repente vemos en películas Vale, perdón. el cual se muestra quizás de manera muy burda todo este aspecto de los mundos indígenas en general, porque esto es transversal, porque nosotros tendemos a ridiculizar en parte o a minimizar lo que significa, pero por ejemplo uno lo puede ver en documental o película o lo que sea, en el cual cuando una persona muere hay una persona que dice te dejo, ¿cierto? Descansa, ¿cachai? Y este traspaso como de energía, el cual existe un respeto a través de la muerte, ¿cachai? O sea, yo te puedo matar porque estamos en conflicto, pero eso no quiere decir que haga mofa o burla o me... Pero con respeto. Exacto, Con o no, respeto, tiene, claro. no tiene que ver con el respeto que tuvimos que combatir, nos tuvimos que enfrentar por vivir, pero eso no quiere decir que yo Te odio. voy a abusar de tu muerte ni voy a jactarme de algo, ¿cachai? ¿Qué es lo que hace básicamente el hombre hoy día? Cuando de repente pescan a los soldados, güey, y los humillan, ¿cierto?
o les pegan y los maltratan y un montón de cosas más, que eso ya es bestialidad. Pero eso ha estado con nosotros a lo largo de toda la historia de la humanidad, po. Pero no originalmente aquí a la Tierra, no. No originalmente aquí en América. En especial Chile, desde la cuarta región, hacia el sur, es un lugar particular del mundo. ¿De qué se diferencia esta parte del mundo, de la cuarta región hacia el sur, del resto del mundo? Biológicamente hay una evidencia biológica, ¿cachai? Que es trascendental, que pasa súper desapercibida. De hecho, de esto yo hablo yo más, ¿cachai? Bueno, De hecho, esto es algo que solamente hablo yo, ¿cachai? Te lo aseguro. Desde la cuarta región hacia el sur de Chile, no encontramos, ya no encontramos la vinchuca. no, pues eso no está la vinchuca para acá. Creo que por ahí la han encontrado, por ahí en el embalse del Yeso, alguien... seguramente ya llegó, pero originalmente no existía la vinchuca, que es el único insecto que te puede producir un tipo de enfermedad, el mal del Chagas, que te puede llegar a matar. De ahí al sur, hacia acá, no existe ningún insecto que te mate. El alacrán chileno, el escorpión chileno, Sí. es medicinal, porque es como el cambó. Te llega a picar, te produce una fiebre que te activa el sistema inmunológico un par de horas, una fiebre, te puede producir una fiebre suave, leve, pero no te hace daño, te hace bien, ¿cachai? Es como el cambó. Las culebras que tenemos son Tampoco. venenosas, pero no hacen ni un daño. No hay Tal cual. ningún animal que te coma, que se No, alimente a ti. Nada. Y es el único lugar del mundo donde ocurre este fenómeno. El único lugar del mundo donde ocurre este fenómeno. ¿Qué nos dice esto entonces? Este lugar que es como un paraíso, realmente el verdadero Edén, ¿cachai? En la Tierra, que a todo esto coincide curiosamente, me voy a salir un poco el tema, coincide curiosamente con el origen de la humanidad, el del hemisferio norte, creo que es la Mesopotamia, el Tigris y el Éufrates. Claro. Si ustedes- Iraquian, claro. toda esa zona. Si ustedes miden en el centro del Éufrates, de la Mesopotamia, las coordenadas que da la Mesopotamia, el centro de la Mesopotamia, lo pueden comprar ustedes en Google Earth, 33, paralelo 33, minuto 33. ¿Y saben dónde estamos aquí nosotros paramos en este momento? Acá. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿En qué coordenada nosotros estamos? No. La mitad del cerro Minillas, por la mitad del cerro Minillas, es el 33. Es justo el 33. O sea, estamos en el, Ahora nosotros estamos como en el 33. estamos en el parangón del otro lado. Si damos vuelta al mapa, Estamos porque con estamos el origen de la vida y ya está acá, en este hemisferio está en este punto, acá, nosotros estamos aquí es un lugar mágico de la Tierra, bueno, pero acá, eso también viene a explicar por qué, de hecho, claro, quizás nos pasamos a otro punto, pero también se dice que el primer chakra de la Tierra es el plomo. El segundo el Cusco y el tercero el cerro el volcán en Monterrey, México, si no me equivoco. Que son los distintos chakras que tiene la Tierra. Claro, estamos quizás desviándonos del tema, pero no es casualidad pero que distintas geográficamente, formas sí, geográficamente, de entender la sí. vida lleguen a conclusiones bastante Claro. similares, con otros nombres quizás. Y son culturas Pero diferentes. fíjate, Sí. para cerrar el tema es la importancia de identificar o de tener conciencia de que vivimos en un lugar especial de la Tierra, único, ¿cachai? En el hemisferio norte, a esa altura, es muy difícil la vida, ¿cachai? Mesopotamia. Claro. Pero acá es muy fácil vivir, todo es alimento, todo es medicina. Aquí es puro auspicio, puro. Todo- Claro, ahora es difícil, pero también es Claro, cierto, sí. bajo el concepto quizás antiguo, el Sahara, ¿cierto? Que antes era verde, Claro. el jardín de Alá, ¿cierto? los cambios Y climáticos. los cambios, claro, sí, que tiene que ver quizás con que el traspaso, también. de Se ese- viene hacia acá toda esta claro, fertilidad. y lo más probable es que después se Pero fíjate, invierta y entonces, vuelva ya nuevamente. las culturas que originarias de acá, de este lugar del mundo, han tenido como maestro a este tipo de naturaleza que no es violenta, como en el Amazonas, por ejemplo. Claro. Que no te daña, solamente te produce Beneficios, ¿cachai? Es sí. pura medicina todo acá, ¿cachai? Ese tipo de cultura, imagínate, que no tiene preocupación, no tiene miedo prácticamente. O sea, ¿Cómo se bajo ese desarrolla de una forma muy concepto, equilibrada, muy el amigable? mapuche o el claro. reche, o como ellos se denominan a sí mismos, gente, che, ¿no es cierto? Tienen que ver con quizás esta era la cuna de una nueva civilización, en el cual se irrumpió. O sea, no es casualidad que, por ejemplo, los aztecas hayan caído en 6 meses, los incas hayan caído en 2 años, los tahuantinsuyo en 2 años promedio. Después la batalla de Cajamarca fueron 2 años, no más que eso. Y acá, al margen de que se diga que, o sea, y es efectivo, que duraron muchos siglos peleando, pero el hecho de que son culturas en las cuales la belicosidad no era parte fundamental de la estructura de la sociedad, aunque sí lo eran.
tuvieron que hacerlo. Cuando Tuvieron tuvieron que hacerlo, ¿no? Claro, tuvieron que hacerlo por un tema de agrandar, ¿cierto? La cultura, y defenderse, a la y- tierra, a la misma tierra. pero no era tema, mientras que la cultura occidental europea era la base de la sociedad, Claro. ¿cierto? Era la base, la estructura base era generar un fuerte, armas, ¿cierto? Enfrentamientos, soldados, y expandir, los límites. abarcar. O sea, ahí te das cuenta la diferencia de paradigma. Pero tendrá que ver con un tema demográfico. Porque También, ¿qué pasa? también, Que sí, en Europa, también. en Europa siempre las civilizaciones estuvieron siempre chocando porque habían más, Sí, ¿no? los recursos eran los mismos, pero había más gente, exacto. ¿cierto? Claro, Y, siempre. Lo masivo es nocivo. Es mentira, Claro. es masivo, la ley de la naturaleza. y para acá no, pues, para acá No, fueron no, pocas no, las no. civilizaciones, Acá- había acá- espacio, acá tiempo y había para la forma de repartir. vida eran en pequeñas comunidades familiares. Mm. ¿cachai? Y la misma Pequeñas. geografía te dividía, en el Ah. sentido no de dividir, de alejarme, sino que de generar espacio. Claro, y eso por eso también se explica que había muchos pueblos nómades porque no necesitaban asentarse para cultivar un lugar determinado, porque había alimento el mes para allá y después la otra temporada había para allá, pues, ir a buscarlo, hermano, nada más. Como lo hace la naturaleza, las aves, ¿cachai? Que son migratorias, ¿cachai? Muchos animales también son Claro. migratorios, suben y bajan. ¿Te imaginas hoy día en Europa existiera la migración por recursos? Sería una locura. No, Si sería- ya se están peleando por Y el agua, fíjate- se están y peleando por la fíjate- frontera. Tal cual. Fíjate que Tenochtitlán fue la ciudad más grande de Occidente, 100.000 habitantes. Más grande que cualquier ciudad Europea en aquel momento. de la época. Pero por eso que también llegaron a esos niveles de corrupción y de debilitamiento interno, Claro. porque era mucha gente, era División masivo. interna. ¿cachai? Ahí te das Por eso cuenta, tiene claro, un y bosque- un bosque ahí de- se un bosque de- reafirma la postura que tú planteas. un bosque de pino, ya Lo masivo es nocivo, o sea, Claro. Para el recurso cada vez hay que ir avanzando más, pero a buscarlo. explotando, depredando, Claro, más, depredando. y ahí nos es lleva a lo que insostenible. veníamos hablando delante. llega a ser insostenible. ¿Cuál es la ¿cachai? cura para la tierra? Claro. ¿Cierto? La cura para la tierra es una sola. Sí. Todas las culturas ancestrales coinciden en este diluvio que es universal. Debe ser cíclico este tema. ¿cachai? Ya cuando se llena demasiado la gente, cuando Sentado demasiado, ¿Sentado no ayuda? Algo, pero... Sí, tiene que ver por ahí el tema. Yo creo que el tema del diluvio universal tiene que ver como con una purga de la tierra misma. de la tierra misma. Sí, ¿Cierto? para Ya- defender, claro. Sí. Tanta depredación. ¿cachai? Bueno, nosotros libre. vamos a tener que llegar a una purga sí o sí, pero de una forma trágica y violenta y de una vez por todas. Y a quien nos toque nomás. Pues si no, no hay forma.